¿Me escuchan bien? Ahora sí, bueno, acercamos los micrófonos un poco. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por interesarse en este tema, los argentinos y las donaciones. Nosotros somos, ¿cómo hago esto? Así. Un grupo de tres enamorados del sector social que creemos que realmente podemos ir cambiando el mundo por mejor a través de las organizaciones sociales. Soy yo, Mary Tijan, de Kendar, una agencia, una consultora de planificación, comunicación y marketing para el sector. Gabriel Berger, el director del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, y Constanza Sile, directora ejecutiva de Voices, que es una consultora que hace toda clase de investigación, pero tiene un lugar muy especial en su corazón para investigaciones que tienen que ver con ese sector. Creyentes como somos en el poder del sector de mejorar el mundo, nosotros decidimos hacer lo que pudimos como un triunvirato, digamos, para ayudar al sector. Y analizando las necesidades del sector social, sector civil, determinamos que una de las principales barreras que tienen las organizaciones sociales para ir adelante con sus obras es el financiamiento. Entonces nosotros hemos formado esta iniciativa que la llamamos Cultura de Dar, para tratar de ayudar en ese sentido, que las organizaciones pueden tener en el tiempo mayor financiamiento con un poco menos sangre, sudor y lágrimas. Entonces, pequeña introducción sobre esto. Estaba pensando en por qué nosotros empezamos investigando en el año 2022 los individuos como donantes, porque hay muchas posibles fuentes de financiación para el sector. En el tiempo pensamos cubrir todos, pero decidimos empezar con ese sector porque en mi opinión es el sector menos explotado hasta el día de hoy por las organizaciones, el sector donde más información necesitamos para poder avanzar. Y navegando por mis redes sociales, topé sin querer con algo que a mí me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. Esto, si les parece una escultura de unas plumas parecido al tocado del jefe de los originales nativos de Norteamérica, y es así. Pero no se encuentra esa escultura en Norteamérica, se encuentra en Irlanda. ¿Y por qué es eso? Es porque en 1847 Irlanda estaba en el medio de la gran hambruna, donde murieron todos, muchos de hambre y otros, incluyendo mis antepasados de Norteamérica, tuvieron que irse a otros países para vivir. Y recibieron en 1847 una donación muy especial. La tribu Choctaw, la nación Choctaw de los Estados Unidos, hicieron una colecta y juntaron $170, que hoy día valdrían como $5,000 y pico, y ellos lo mandaron a Irlanda, a gente que nunca había visto. ¿Y por qué? Porque ellos no entendían por qué el hombre blanco podían llegar a dejar pasar hambre a los pobres de su sociedad, habiendo suficiente comida para compartir con todos. Ellos tienen un elemento de su cultura que tiene que ver con eso. Y lo más interesante, o lo que lo hace más conmovedor todavía esa historia, es que 16 años antes, el hombre blanco había rajado a esta gente de sus tierras originarias en el estado de Mississippi, lo mandaron caminando hasta Oklahoma, un nuevo lugar en lo que los nativos, los Choctaw, llamaron el Sendero de las Lágrimas, porque murieron miles
de ellos. Cuando finalmente llegan a Oklahoma, no fueron muy bien recibidos por los colonos que ya estaban ahí. Y a pesar de eso y todo lo que sufrieron, hicieron una colecta para ayudar a los irlandeses a los 4,000 millas del otro lado del océano que no conocían, porque eso es lo que va a explicar esta señora Choctaw que está en esta película cortita. Choctaw people have a special connection with the Irish people because of the small gift that we gave them during the Great Famine. This really resonated with Choctaw people, and it was a familiar heartache, and so our hearts went out to them, especially here in our community. You know, one of the things is you know, wanting to share, if you have it, to give it. And so I think that that's something that unites us, and I think that's why it resonates with people all over the world, is that compassionate spirit of wanting to give if you have it. Si lo tenés, lo das. Es parte de su cultura que no necesariamente está reflejado plenamente en nuestra cultura y sin embargo hay otros países que, como hemos visto en otras investigaciones, que tienen un mayor porcentaje de las personas, los individuos que donan dinero. Entonces, ¿qué es una cultura de dar para nosotros? Es una donde la gente entiende que es un valor y un deber ser solidario, compartir con el resto de la sociedad. Si lo tenés, lo das. Y pensamos que es posible lograr de que se adquiera más de esa cultura si en un trabajo a largo plazo seguimos haciendo investigaciones y sobre todo comunicación con la sociedad para ir instalando ese valor. Entonces empezamos en el año 2002 con una investigación cuantitativa de más de 2,200 casos sobre donaciones en la población general y complementamos eso con un estudio cualitativo mientras 6 focus groups entre donantes frecuentes, esporádicos y no donantes para tratar de determinar qué pasaba acá, por qué algunos donaban, otros no. Esta presentación lo van a presentar mis colegas Constanza y Gabriel ahora, los principales hallazgos. Y esta iniciativa va a continuar en los años para expandirse en otros contenidos, otros estudios, tendientes todos a reforzar el financiamiento de las organizaciones y también en la cobertura pensamos que eventualmente podemos extendernos a otros países de América Latina y Iberoamérica. Entonces la agenda para el día de hoy es la presentación del estudio, que va a llevar aproximadamente media hora de parte de Constanza y Gabriel. Ahora, tenemos a unas señoras o señoritas que tienen papel y lápiz porque vamos a tomar sus preguntas sobre la investigación por escrito. Así que cuando tienen ganas de escribir una pregunta, levantan la mano, le van a alcanzar papel y lapicera para eso, y Gabriel va a hacer la curación de las preguntas y después de la presentación del estudio se va a contestar sus preguntas. Tenemos un panel de expertos que después yo lo voy a presentar y estimamos alrededor de las 17:45 pasar a hacer un café que la gente de OSTE tan gentilmente nos ha ofrecido para que podamos tener un pequeño espacio de networking y diálogo sobre eso. No vamos a tomar preguntas al panel después de eso, pero lo pueden formular allá afuera mientras toman un café. Así que vamos a empezar ahora con la presentación del estudio y sus implicancias y cedo lugar a Constanza. No sé si tú sabes cómo conseguir las slides. Sí, ok. ¿No está? ¿Sigo? Ahí va.
Bueno, lo que les vamos a presentar ahora son los estudios hechos en 2022. Como les contaba Mary, esta iniciativa va a tener carácter de continuo. Nuestro objetivo es proveer información que aporte a la discusión acerca de cómo promover esta cultura de dar en nuestro país, y queremos hacerlo sobre la base de investigaciones sólidas que iremos generando. En esta oportunidad lo que hicimos fue un estudio cuantitativo tomando población adulta con acceso a Internet, porque la medición se hizo a través de un panel online a nivel nacional, tomando más de 1.200 casos en octubre del año pasado. Y también complementamos con 6 focus groups segmentados por nivel socioeconómico, por edad y por las actitudes hacia las donaciones. Teníamos donantes habituales, después tuvimos grupos de donantes ocasionales y grupos de no donantes. Y en esta oportunidad nos focalizamos en el segmento de edad de 35 años en adelante, para que fueron los grupos que son los segmentos que actualmente hoy donan con mayor frecuencia, como vamos a ver. Bueno, en primer lugar, incluimos una batería de preguntas con el objetivo de dar un poco de contexto. Y lo que vemos es que cuando hablamos de confianza en las instituciones, en Argentina hay una gran crisis de desconfianza, y que esta crisis es general, no afecta solamente a las instituciones tradicionales relacionadas con la democracia, como pueden ser la confianza en la justicia, el Congreso o en el gobierno nacional, que tienen una confianza muy minoritaria, de entre 1 y 2 de cada 10, sino que afecta a todo tipo de instituciones. La novedad que vemos en el año 2022 y que es confirmada por otros estudios que tanto desde Voices como de otras instituciones se están realizando, es que las ONGs en los últimos años en la Argentina estaban entre las instituciones, eran la más o entre las instituciones que más confianza detentaban. Y en esta medición vemos una merma significativa. La gente confía más en las pymes y que en las ONGs, que tienen niveles de confianza similar a las de las empresas multinacionales y las grandes empresas nacionales. Acá en estos gráficos se ve claramente la merma. En la primera medición que tenemos del año 2015, la mayoría de la población confiaba en las entidades sin fines de lucro, y en esta medición son solamente 4 de cada 10. Y vemos que esta merma se da en las instituciones en general, pero marcadamente en la Iglesia y las entidades sin fines de lucro. Para concluir, digamos, y este dato que es bastante alarmante, pero que es importante que todos tengamos claro, lo que vemos es que hoy en la Argentina la mayor parte de la población desconfía de las ONGs, un 51%, mientras que un 39% confía. Vemos que la confianza en este tipo de entidades es mayor en el nivel alto. De hecho, es el único segmento de la población en el cual hay más gente que confía que la que desconfía. También vemos que crece algo en la región metropolitana y a partir de los 35 años de edad. En cambio, la desconfianza se acentúa más en el nivel socioeconómico bajo y en el interior del país. Y un dato también preocupante es que en el segmento joven baja la confianza en este tipo de entidades, a la par que aumenta la no respuesta. La no respuesta es esperanzadora en el sentido que es un dato que es una cifra que es más fácil de accionar mediante acciones de conocimiento, ¿no? Vemos en el estudio cualitativo, hay una narrativa muy fuerte de experiencias históricas negativas vividas que minan la confianza de los argentinos en las instituciones relacionadas con las donaciones. No siempre necesariamente con las ONGs, pero queda impactado todo el mundo relacionado con las donaciones. Estas son en forma muy marcada el recuerdo de la campaña solidaria por los combatientes de la Guerra de las Malvinas, que fue gestionado por el gobierno, pero la desconfianza que se generó ahí salpica a todo. Incluimos también algunos verbatims.
Recordamos la campaña de Malvinas. Yo tenía 19 años y fue muy trágico porque a los chicos no les llegó absolutamente nunca nada. Yo estaba haciendo el servicio militar. Esa plata se escabulló la plata y también se escabulló la confianza. Y todos sabemos que la confianza es muy difícil de construir, pero muy fácil de destruir. También aparecen en las narrativas asociadas a la desconfianza, todo lo que tiene que ver con la venta de bienes donados a ONGs, que cuando las personas los donan piensan que es para uso de los beneficiarios y después van a una feria o lo ven publicado en Facebook. Esto mina también muy fuertemente la confianza. No doné más a las iglesias porque sé que hacen la feria americana y venden lo que doné. Y no quiero que lo vendan, quiero que les den la ropa. No sé qué hacen con esa plata. Y también aparece fuertemente casos de abuso sexual o corrupción de menores del padre Grassi en la Fundación Felices los Niños, que también es un hecho que impactó fuertemente y que se sigue recordando de modo muy patente. Vamos ahora de lleno a los datos que tenemos de donaciones. Primero consultamos acerca de la donación de bienes a organizaciones en los últimos 12 meses y vemos que 2 de cada 10 argentinos nos dicen que donaron bienes a organizaciones. También es interesante ver que sube significativamente la donación de bienes a organizaciones en el nivel alto y que también tiende a subir algo a mayor edad. Cuando vamos a la donación de dinero a organizaciones de la sociedad civil en los últimos 12 meses, vemos un porcentaje similar. Un 22% nos dice que en los últimos 12 meses donó dinero a alguna organización. Acá es interesante ver cómo aumenta entre los hombres, también aumenta en Buenos Aires versus el interior del país. Trepa significativamente, casi alcanzando a la mitad de las personas de nuestro país de nivel alto, y también crece en los segmentos etarios extremos, entre los jóvenes y entre los mayores. También vemos en el año 2020, habíamos hecho desde Voices junto a Kendar un primer estudio sobre donaciones y si comparamos los resultados vemos que hay un crecimiento muy leve, hay que seguir investigando para ver si esto realmente se traduce en una tendencia o no, pero los datos nos muestran un leve crecimiento. Después nos interesaba saber qué porcentaje de la población en la Argentina realizaba donaciones mensuales de dinero a las organizaciones de la sociedad civil, porque son estas las donaciones que aportan más regularidad y poder de planificación a las organizaciones. Y acá vemos que es un 13%, también vemos una leve suba con relación al estudio del 2020, también vemos que crece entre hombres y que crece en los niveles socioeconómicos más altos. Y a diferencia de lo que veíamos en la donación general de dinero, no específicamente mensual, también crecen los niveles altos, pero lo que ocurría en la donación general de dinero, que es que también aumentaba entre los jóvenes, acá no ocurre. Claramente, cuando hablamos de donación mensual de dinero, el público más abierto a este tipo de donaciones es el público mayor de 50 años. Nos interesaba saber también cómo se gestan estas decisiones al interior del hogar, ¿no? Es una decisión que se toma solo o que hay que consultar con algún otro miembro de la familia. Vemos que 8 de cada 10 donantes de dinero nos dijeron que toman esta decisión solo, que no la consultan con nadie, quizás porque estamos hablando de montos que no son tan significativos para el presupuesto total del hogar. Entre los que sí la consultan con otro, principalmente lo consultan con la pareja. También vemos, cuando les preguntamos a cuántas organizaciones donaste dinero en los últimos 12 meses, vemos que hay 6 de cada 10 donantes que donaron solo a una organización y 4 de cada 10 que donaron a 2 o más organizaciones. Con relación al estudio del 2020, uno de los cambios más significativos tiene que ver con los modos de pago, que esto nos sorprende porque no ocurre en el mundo de las donaciones solamente, sino en el mundo del consumo en general. Vemos una baja en el efectivo y un gran crecimiento de los modos digitales, sobre todo Mercado Pago y las billeteras virtuales.
De todas maneras, es importante mencionar que el efectivo sigue siendo el primer modo de pago con lo que respecta a donaciones, pero hay un crecimiento realmente exponencial de Mercado Pago, de transferencia bancaria, de pago online con la tarjeta de crédito o débito, que creemos que es una tendencia que va a continuar y mostró cambios realmente muy pronunciados. También nos interesaba un poco entender, ¿los donantes de dinero se relacionan también de alguna otra manera con las organizaciones a las que donan y de qué manera se relacionan? Y vemos que en general hay una actitud que es bastante proactiva, que tiene que ver con la difusión de las organizaciones y sus causas. 3/4 partes de los donantes nos dicen que además de donar dinero, compartieron información sobre la organización con familiares o con amigos. Entre 5 y 6 de cada 10 de los donantes nos dicen que compartieron información sobre la organización en redes sociales o que solicitaron a otras personas una donación para esa misma organización. Acá es interesante ver que hay una diferencia entre la barra azul y la barra verde, es decir, entre los donantes en general y los donantes mensuales, que muestra que cuando alguien es donante mensual, crece la propensión a solicitarle a otro que por favor done a esa organización, lo cual es algo que claramente hay que buscar alentar, porque cuando analizamos en otros estudios cómo es que alguien empieza a donar, vemos que con frecuencia tiene un peso significativo la razón porque me lo pidió un familiar, porque me lo pidió un amigo, porque me lo pidió alguien que yo conozco directamente. También es interesante cuánta gente visitó la obra personalmente, que vemos que es alrededor de 1/3. Entre los donantes mensuales, también aproximadamente 1/3, además de dar ese monto mensual, hizo alguna donación extra por algún motivo específico. También 1/3 señala que realiza trabajo voluntario en esa organización o que además de dinero donó bienes. Cuando analizamos cuáles son los segmentos de donantes más proactivos, es muy interesante ver que en general los donantes que además de donar se involucran en más actividades son los donantes jóvenes. Vemos que crece el porcentaje de donantes jóvenes que realizaron todas estas actividades que medimos versus los donantes de mayor edad, salvo una, que es visitó la obra personalmente, que no es tan frecuente en el caso de los donantes jóvenes, sino que es más frecuente entre los 25 y los 49 años de edad. También es interesante ver que todo lo que tiene que ver con el compartir información en redes o amigos familiares crece en Buenos Aires y que las tareas voluntarias son más frecuentes entre los donantes de nivel medio, al igual que la donación de bienes. También se detecta en general una mayor proactividad para involucrarse en otro tipo de acciones relacionadas con la solidaridad y esa organización entre hombres versus mujeres. Pero ojo, porque hay un dato interesante que es que las mujeres donantes son más propensas que los hombres a pedirle a otro que por favor done para esa organización. También vemos, porque hablábamos de la confianza al principio, bueno, es obvio, es la base de todo, incluidas las acciones solidarias, pero hay mucha correlación en el estudio que se verifica estadísticamente, que demuestra que es ahí aumentar la confianza donde hay que apuntar. Y uno de estos hechos tiene que ver que cuando vemos la confianza en las ONGs, vemos que entre la gente que es donante y además confía en el mundo de las ONGs, crece 10 puntos el pedido a otras personas para que se sumen donando a esa organización. También medimos una batería de preguntas, de opiniones generales acerca de las donaciones. Y lo que vemos es que los argentinos acuerdan con que donar hace bien al donante. Esto ocurre en todos los segmentos de la población, más marcadamente entre los donantes, pero en la población general también está extendida esta idea de que donar hace bien a quien realiza la actividad.
nos interesaba ver también cuál era el acuerdo con una frase que a veces se escucha que tiene que ver con que donar es una actividad solo para ricos, que solo la gente que tiene plata es la que dona. Vemos que la mayor parte de nuestra población no está de acuerdo con esta frase, piensan que donar no tiene que ver con el nivel socioeconómico, sino simplemente con las ganas de donar o con actitudes que tienen que ver con otros valores, otras actitudes más que con el nivel socioeconómico, pero sin embargo aproximadamente 4 de cada 10 no donantes sí nos dicen que piensan que donar es una actividad solamente para ricos. El tema de las organizaciones y las causas y el Estado muestra algunos desafíos, digamos, ¿no? Tenemos cerca de 3/4 partes de la población argentina que sostiene que el Estado debería encargarse de las causas y no las ONGs. También que sostiene que son las empresas las que deberían donar dinero y no las personas. Y en menor medida, pero también una opinión muy extendida, es que es el Estado el que debería financiar a las ONGs. Todas ideas que claramente no aclaran el panorama cuando hablamos de promover las donaciones, que conviven, ¿no? Son todas ideas que pueden resultar en algún punto contradictorios, pero que conviven. También nosotros vemos en los estudios en general lo importante que es el efecto contagio, cuando alguien te pide que por favor dones, que te sumes como voluntario, etc. Y nos interesaba entender un poco qué era lo que pensaba la población con relación a estas temáticas. Y lo que vemos es que hay 7 de cada 10 que dicen que los donantes de dinero no deberían comentar que lo hacen con otras personas. Digamos que es algo que corresponde a la esfera privada y hasta que puede ser de mal gusto comentar que uno está donando. Sin embargo, a pesar de esto, cerca de la mitad sostiene que es importante transmitir a los niños la importancia de donar dinero a las organizaciones, pero vemos que con relación a mediciones anteriores esto baja, sigue siendo mayoritario, pero baja. Y en paralelo, también un porcentaje similar sostiene que es importante que los donantes de dinero comenten a otros que lo hacen y los beneficios de donar para generar un efecto contagio. Claramente acá hay, digamos, un desafío para abordar, porque el efecto contagio se verifica, digamos, luego en los hechos y no se está mostrando en forma tan contundente en los datos. Lo que sí muestra un cambio generacional importante, porque si tomamos la opinión de los jóvenes, vemos que entre los jóvenes la mayor parte dice que es importante que los donantes comenten que lo hacen y los beneficios de donar para generar un efecto contagio, ¿no? Es un 66% que sostiene esto entre los jóvenes. En cambio, entre los mayores de 65 prima la idea de que los donantes no lo deberían comentar. Preferencias en las donaciones. Le preguntamos a los donantes en cuanto a causas si preferían centrar las donaciones en una sola causa o ir variando. Y vemos que las opiniones están algo divididas, pero hay más consenso en la preferencia por centrar las donaciones en una sola causa. No necesariamente significa una sola organización, pero sí una causa. Y en cuanto a donar siempre a las mismas organizaciones o ir variando, también hay opiniones algo encontradas, pero la mayoría sostiene que prefiere donar dinero siempre a las mismas organizaciones. Vemos que esto crece un poco más entre la gente que hace donaciones mensuales de dinero. También nos interesaba entender. Nosotros vemos en temas de voluntariado, de donaciones de dinero, de bienes, digamos, siempre hay aumentos importantes cuando hay emergencias, digamos, incendios o situaciones muy particulares. Eso se verifica claramente, siempre las organizaciones señalan esto. Nos interesaba entender esto un poco más. Lo que vemos en el estudio es que hay opiniones divididas en cuanto a la preferencia por donar para resolver problemas de fondo que no tengan que ver con la coyuntura o donar cuando hay situaciones de emergencia puntuales como inundaciones, terremotos o urgencias.
y un porcentaje minoritario, pero también significativo, dice que es indistinto. Lo que vimos en el estudio cualitativo es que el proceso de donación es bastante distinto según estemos hablando de un tema no coyuntural o de fondo o de un tema puntual. Es mucho más impulsivo cuando hablamos de temas puntuales o emergencias, y en cambio es mucho más reflexivo cuando se trata de donaciones mensuales o donaciones no mensuales, pero a temas de fondo. La gente investiga más, se mete en internet, busca por la reputación de la entidad, etc. Intentamos entender también cuáles son las causas principales que están traccionando las donaciones de dinero de los argentinos, y vemos que la principal tiene que ver con hambre y todo lo que tenga que ver con alimentos. Hay 3 de cada 10 donantes que dicen que donan a esta causa. Le siguen en importancia todo lo que tenga que ver con salud, con enfermedades, con investigación médica. Esta aparece como segunda causa. Es interesante porque en el estudio del 2020 estaba más pareja con la del hambre, ¿no? Es una causa que viene en descenso con relación al estudio del 2020. Y después aparecen 2 causas, animales y personas en situación de calle. Viene creciendo significativamente la causa animales como destinataria de las donaciones de los argentinos. Si preguntamos, en cambio, por la población beneficiaria, acá vemos una mayor centralización de las opiniones. Vemos que las causas relacionadas con niñas, niños y adolescentes son las causas que están traccionando más donaciones. 6 de cada 10 de los donantes dicen que donan dinero a causas relacionadas con esta población beneficiaria. En segundo lejano lugar aparecen las personas o familias en situación de pobreza, luego la población general, los animales y las personas con discapacidad. Los animales viene en aumento, aunque también viene aumentando todo lo que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes. En este módulo lo que buscamos era obtener un poco más de información acerca de cómo es la experiencia de donar. Entonces medimos la satisfacción con la experiencia de donaciones de dinero en los últimos 12 meses en una escala del 1 al 5, donde 5 significaba que la persona estaba muy satisfecha con esa experiencia y 1 que no estaba nada satisfecha. La mitad de los donantes dicen que están 5, es decir, dicen que están totalmente satisfechos con esa acción que realizaron. Esa es una mirada, ¿no? La media de satisfacción es de casi 4 puntos. Eso pareciera ser positivo, pero lo que queremos remarcar es que hay 3 de cada 10 donantes aproximadamente que nos están diciendo que no están satisfechos, que dijeron 1, 2 o 3 con la experiencia de donar, lo cual llama la atención porque es un acto, digamos, voluntario y que, como vimos, genera bien también para la persona que lo hace. Sin embargo, hay un porcentaje que no está reportando esa actividad como del todo satisfactoria. Esa quizás es uno de los puntos que nos llevamos para seguir investigando, ¿no? Por dónde pasa esta insatisfacción y cómo hacer para abordarla. Es interesante también ver a nivel segmentos que son los donantes hombres, los de nivel socioeconómico más bajo y marcadamente los jóvenes los menos satisfechos. Hay 4 de cada 10 jóvenes que donaron dinero en los últimos 12 meses que nos están diciendo que no quedaron satisfechos con esta experiencia. Medimos la satisfacción con algunos atributos específicos relacionados con las donaciones, con la información que brinda la organización, las actividades que realiza la organización, la imagen general de la organización, el destino de los fondos, el impacto de los resultados obtenidos con la donación, los modos de pago que pone a disposición la organización, y vemos que en general hay satisfacción alta, mayor que en el promedio que veíamos antes, con estos atributos. Lo que está generando menos satisfacción tiene que ver con la entrega de un comprobante o certificado formal de la donación
y con que las organizaciones cuenten con certificado de exención en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, acá es lo que más insatisfacción trae, un tercio dice estar insatisfecho con este aspecto. Sin embargo, hay otro porcentaje grande que no sabe, ni siquiera sabe si esto se ofrece o no se ofrece, con lo cual podemos decir que no está tan clara la relevancia para un grupo de donantes. Acá este gráfico muy importante para volver al inicio del capítulo, donde vemos que la confianza en las organizaciones nos sorprende que crezca entre donantes, ¿no? Pero lo que vemos es que hay una proporción importante de donantes que igualmente dijo no confiar en las organizaciones del sector en general. Incluimos también un módulo para entender un poco cómo están comunicando las entidades. Y le preguntamos a la gente en la encuesta si habían recibido algún pedido de donación de dinero por parte de una organización en los últimos 12 meses. Y es un cuarto, un 24% de la población que nos dice que sí recibió. Vemos que hubo un aumento con relación a la onda anterior y vemos que esta cifra del 24% se prácticamente duplica entre donantes. Entre no donantes hay 2 de cada 10 que dicen que recibieron solicitudes y 8 de cada 10 que no reportan haber recibido solicitudes. Vemos que quienes más dicen haber recibido solicitudes de donaciones son los de mayor edad y los de mayor nivel socioeconómico, es decir, un perfil bastante similar a los que ya son donantes. Y cuando vamos a por qué canales recibió la gente solicitud o registró la gente haber recibido solicitudes, vemos que lo que prima es el mail. Le siguen las solicitudes por redes sociales, luego publicidad en internet y por teléfono. Y vemos que crece el email en detrimento del teléfono entre no donantes. Y entre los donantes crece la mención de haber recibido pedidos por teléfono, en forma personal y a través de WhatsApp. Cuando les preguntamos cómo se informan acerca de las novedades que tienen las entidades a las cuales donaron, hay una opinión que concentra la mayor parte de las respuestas que tiene que ver con seguir a la organización por redes sociales. Está siendo un canal importantísimo, no solamente para el público general, sino en el cual los donantes se informan acerca de las novedades de las organizaciones. También vimos en el estudio cualitativo cómo se destaca el uso eficaz de las redes sociales que hacen algunos influencers que empujan a las donaciones. Y es visto como un recurso atractivo, especialmente para los jóvenes, pero es visto como un recurso atractivo en general. Es una habilidad que se valora y se espera que las organizaciones tengan cada vez más, porque resulta ser una fuente de información muy utilizada. Le sigue el newsletter o boletín regular por correo electrónico, también mirar la web de las organizaciones, publicidad en medios de comunicación masiva, ser voluntario y entonces enterarse de las novedades en forma directa, alguna otra publicación periódica, pero la principal fuente de información hoy de los donantes son las redes sociales de la organización. Bueno, muchas gracias. A ver. Sí, mucho data, ¿no? Muchos datos para procesar y seguramente a medida que uno mira mejor los datos van surgiendo preguntas. Así que aquellos que quieran un papel y virome para anotar, por favor levanten la mano que tenemos un par de personas que van a circular y van a recoger las preguntas. Lo que quiero agregar también, para que tengamos presente, estos datos
obviamente que disparan preguntas y ganas de profundizar para complementar y comprender mejor. Así que ese proceso de comprensión de los datos pensamos que recién comienza, ¿no? Y la intención es compartirlos, socializarlos y abrir la discusión acerca de qué significan estos datos. Y en particular queríamos puntualizar un par de comentarios en relación a los no donantes, a lo que... ¿Cómo funciona esto? Ahí va. Bien. ¿Qué sabemos de los no donantes hasta ahora? Sabemos que el 54% no confía, más de la mitad no confía. Estoy repasando dos datos que ya presentó Constanza. 54% no confía en las organizaciones, en las entidades sin fines de lucro, y el 18% no recibió pedidos de donación. Este es otro dato que ya presentó Constanza. Y estamos hablando del 78% de la población, porque esto también uno tiene que ubicarse en relación a cuál es la población que no dona, ¿no? Volviendo sobre los datos que presentamos antes, vimos que solo el 22% realizó una donación en los últimos 12 meses. Entonces, para tratar de avanzar en la comprensión, la pregunta fue cuáles son los motivos, las razones por las cuales no han realizado donaciones de dinero a organizaciones sin fin de lucro en los últimos 12 meses. Y obviamente la principal respuesta que uno va a encontrar es por motivos económicos, por crisis económica, falta de dinero, falta de trabajo. Sin embargo, aparecen otros motivos que hay que tener en cuenta, que la gente responde que está ayudando en forma directa, está siendo solidaria o está colaborando con personas o familiares en dificultades, y esto aparece como el segundo motivo. Y el tercer motivo, que ya lo empezamos a vislumbrar antes, es que muchas de estas personas prefieren donar bienes o hacer trabajo voluntario o ayudar de alguna otra manera en la organización en lugar de entregar dinero. Hay otros motivos que aparecen, por ejemplo, que ya mencionamos, la falta de confianza, o que no han sido objeto de solicitación. Y finalmente, la creencia de que no son las personas, no somos nosotros quienes debemos ocuparnos de estos temas, sino que debe ser el Estado o las empresas. Ahora, cuando tratamos de entender en qué grupos se manifiesta con mayor fuerza alguna de estas razones, empiezan a haber algunos señalamientos importantes. Obviamente, a más edad, a mayor la edad del que responde, más probable que ayuden a familiares o amigos en forma directa. También encontramos que, obviamente, a menor nivel socioeconómico, más argumentación, más frecuente es la razón de falta de recursos o problemas económicos, pero también encontramos que el 35% de las personas de mayor nivel socioeconómico dice que prefieren donar bienes o ayudar de otra forma o hacer trabajo voluntario. O sea, hay un porcentaje de personas con capacidad económica para donar que quizás por la falta de confianza o por otros factores prefiere colaborar de otras maneras en lugar de a través de donaciones. Cuando vemos este tema de la falta de solicitación como un factor relevante, vemos que a la gente más joven, entre 18 y 24 años y luego 25 a 34, muestran un porcentaje mayor de no haber sido solicitados, ¿no? Nos parece que a las organizaciones cuesta llegar de manera más clara a esta población. Ahora, si pensamos a futuro, tenemos que visualizar cuáles son las expectativas de lograr mayor cantidad de donaciones, y ahí preguntamos primero si están predispuestas a donar en los próximos 12 meses. Y encontramos que casi 6 de cada 10, 58%, manifestó que seguramente o probablemente realicen donaciones a entidades sin fines de lucro.
Ahora, cuando uno lo tiene que segmentar esto por estos tres grupos, ¿no? Los que donaron el año pasado, los que donan en forma mensual y los no donantes. Si focalizamos en los no donantes, la mitad, los no donantes, el 78% que debería ser nuestro target, la mitad dice que están predispuestas a donar. Entonces, si pensamos en el mercado potencial, bueno, tenemos una posibilidad de crecer en un 50% en los no donantes si logramos las formas eficaces de hacerlo. Ahora, cuando le preguntamos si están dispuestos a donar en forma mensual, antes teníamos 6 de cada 10 dispuestos a donar en algún momento del próximo año. Cuando indagamos si están dispuestos a donar en forma mensual, que es lo que la mayoría de las organizaciones buscan, tener un flujo regular y constante de recursos, encontramos que ese porcentaje baja al 41%. Cuando lo segmentamos entre los que donan, los que han donado alguna vez en el año anterior, el 76% dice que estarían dispuestos a hacer donaciones mensuales. Ahí hay, de nuevo, una oportunidad de crecimiento para este flujo regular. O sea, los que donan ocasionalmente, la gran mayoría está dispuesta a migrar, si logramos convencerlos, si logramos facilitarles ese camino. Y de los no donantes, que ahí es otro segmento al que tenemos que apuntar, un tercio está dispuesto a hacer donaciones mensuales a las entidades sin fines de lucro. Obviamente nos queda mucho más para entender de los no donantes, porque ahí es donde tenemos que crecer, pero aquí tenemos con estos datos algunas pinceladas interesantes. ¿Ya? Vamos a las conclusiones, y quiero enfatizar esto, que las conclusiones surgen de resumir los datos. Después vienen las interpretaciones, donde tenemos muchas hipótesis y vamos a escuchar a un grupo de expertos, a ver cómo entendemos algunos de estos datos. Entonces, lo que quiero puntualizar son algunos elementos que nos sirven, si quieren, de síntesis, de resumen, y que nos sirven de conclusiones para lo que sabemos hasta ahora. Muchas de estas cosas son obvias a partir de estos datos. Primero, son pocos los argentinos que donan dinero a organizaciones, a entidades sin fines de lucro. Si lo miramos en la Argentina y lo miramos en términos comparativos con otros países de la región, estamos en un nivel bajo de donantes. Sin embargo, la mayoría de los argentinos, 74%, creía que era el porcentaje, 3 de cada 4, opinan que donar hace bien. Hace bien al donante. Ahí hay una oportunidad para trabajar alrededor de esta creencia de que es bueno para la persona contribuir económicamente a entidades sin fines de lucro. Vimos y enfatizamos, y vamos a seguir enfatizando, que una amenaza creciente es la falta de confianza en las organizaciones. Se observa una caída de confianza en el periodo 2015-2022, una caída importante de 19 puntos, de 58% a 39% de la población confiando en las entidades sin fines de lucro. Incluso un tercio de los donantes manifiesta no tener confianza en las entidades sin fines de lucro. Un tercio de los donantes, lo cual ahí tenemos una amenaza para aquellos que ya están contribuyendo con dinero a entidades sin fines de lucro. Ahora, vimos que hay una ligera suba en la incidencia de donantes con respecto a 2 años atrás, cuando se hizo la encuesta en el 2021, en el 2020 se hizo la encuesta anterior, hay un ligero aumento en el porcentaje de donantes. Y la mayoría están satisfechos, pero también vimos que un tercio se manifiesta insatisfecho con la experiencia de donar. Nuevamente, hay una amenaza sobre la cual hay que trabajar. También vimos, y una conclusión, la mayoría de las personas que donan prefieren ser estables en sus donaciones. ¿Sí? Prefieren donar siempre a la misma organización y centrarse en una sola causa.
Y esto es una dificultad porque sabemos que las necesidades son muchas, variadas y complementarias. La otra conclusión que surge del estudio es que la mayoría de los donantes tienen una actitud proactiva en la difusión de las organizaciones a las que apoyan. La mayoría de las personas difunde información de los donantes, difunde información sobre las entidades con las que colaboran, e incluso entre los donantes la mitad manifiesta haber solicitado a otros. Pero tenemos un problema que la mayoría de los no donantes dice que no lo solicitó nadie, nadie les pide. O sea, gran parte de los donantes piden, pero como tenemos tantos no donantes, parece que estamos llegando a pocos en forma directa. 3/4 de los encuestados declaran no haber recibido solicitudes de donaciones de dinero. Pareciera esto la metáfora de que estamos cazando en el mismo zoológico, pescando en la misma pecera, ¿no? Ahí tenemos un tema de cómo llegar a quienes hoy no donan. La mayoría, no estamos llegando a la mayoría. Y una porción mínima de quienes sí recibieron solicitudes, las recibieron de un familiar o amigo. Esto que ya sabemos que las donaciones, la probabilidad de donar aumenta cuando uno recibe un pedido de alguien en quien confía, se está dando en pocos casos. Y esto es fundamental en un contexto de pérdida de confianza, ¿no? ¿Cómo recuperamos confianza? Hay muchas formas para pensar de cómo lograrlo, pero es fundamental que en quienes nosotros confiamos nos transmitan y nos soliciten apoyo. Y por último, pensando en los no donantes, tenemos el desafío de que ellos prefieren no donar dinero a las organizaciones y prefieren donar tiempo o ayudar de otras formas. Y este preconcepto de que son otros los que deben apoyar, es el Estado, son las empresas o son aquellos que tienen mayor potencial económico. Entonces hay un trabajo importante para hacer en este campo. Los datos nos muestran qué es lo que parece estar presente en este grupo de no donantes, la población mayoritaria, pero tenemos por delante el desafío de entender mejor estos procesos y cuáles son algunas de las palancas que podrían servir para revertir estos procesos. Bien, vamos a tomar algunas preguntas y yo las voy a hacer. Perdón. Estoy seguro que debe haber muchas preguntas que son por ahí son preguntas que después van a servir para el panel y creo que debemos focalizarnos en esta primera parte en preguntas que se refieren al estudio. ¿Cómo se explica el porcentaje alto de desconfianza de donantes actuales? ¿Qué los motiva a donar aún siendo desconfiados en relación o habiendo perdido la confianza? ¿Se animan? Creo que ahí se dan distintas situaciones. Una situación es una... Botón verde. ¿Hola? No, a ver. ¿Ahora? Bueno, pruebo sin micrófono. ¿Se escucha? Bueno, creo que se dan distintas situaciones. Hay seguramente alguna gente que no confía en el sector en general, pero por alguna razón particular sí confía en la ONG en la que dona. Y también lo que nosotros vemos, el
tenga confianza en el sector en general, lo que encuentra como un modo de canalizar toda esa tristeza y desesperanza. Eso lo hemos visto en otros estudios. Bien. Dos preguntas metodológicas breves, puntuales. De los 1.200 casos, ¿cuántos eran grandes donantes y cuántos pequeños donantes? ¿Sí? Y ¿cómo accedieron los entrevistados al formulario autoadministrado? En 2 palabras, si quieres comentar. No medimos, en este estudio no preguntamos el monto que se donaba, sí lo preguntamos en el estudio anterior del 2020 que hicimos con Kendall, y vimos que la mayor parte eran pequeños donantes. En este estudio no voy a medir todo y eso no lo medimos, y es a través de un panel de personas que responden encuestas online. Bien. Hay una pregunta que la respondo yo directamente. ¿En qué categoría caen las donaciones a medio ambiente? Si caen en la categoría animales, preguntaron, pero después miren con detenimiento el informe, está separado medio ambiente. Temas como clima, protección, lucha contra el cambio climático, todos estos temas aparecen englobados en la categoría medio ambiente. Otra pregunta que por ahí excede el estudio, pero por ahí ayuda a dar un marco: ¿cómo compara la Argentina en relación a otros países? En relación al porcentaje de donantes. ¿Querés, Mary, hacer un comentario? Sí, hay un estudio global que lo hace Charities Aid Foundation del Reino Unido, que va midiendo esto en 119 países. Hay una pregunta para nuestro panel que creo que Mariela lo va a atajar, pero estamos en la posición 56 de 119. Y ojo que ahí adentro están Myanmar, Haití, Burundi, no sé. Entonces no es muy destacado que digamos la posición número 56. Y está por debajo, la cantidad de donantes argentinos está por debajo del promedio de la muestra. Y agrego que está por debajo de gran parte de los países cercanos, en la región. ¿Sí? Algo que... En Brasil anda mejor, sí, Brasil, etcétera. Chile, Uruguay anda mejor. Hay otra cosa que no es un ranking, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. No hemos estudiado eso, pero en Estados Unidos casi un 80% de las donaciones a organizaciones vienen de particulares. Y no lo tenemos medido acá, a lo mejor algún día Cultural lo va a poder medir, pero nuestro imaginario es que es totalmente al revés. La mayoría de los fondos vienen de empresas acá en el país. Lo que tiene que ver con donaciones. Bueno, hay 2 preguntas más que creo que... 2 preguntas más muy interesantes que me parece que son más apropiadas para el panel, pero las dejo planteadas. ¿Conviene más trabajar en aumentar la confianza de la población que menos confía o en fidelizar las donaciones de la población que sí confía? Tenemos la... Yo tengo la respuesta a eso. Es una de las cosas. Seguir buscando donantes sin fidelizar lo que ya tenés es igual a seguir llenando la bañera sin poner el tapón. Entonces, obviamente, tenés que fidelizar a los donantes que tenés, que cae de Maduro, y lamentablemente muchas organizaciones no lo hacen. Ahora, estamos tan bajo en la cantidad, el porcentaje de la población que está donando, tenemos que hacer las 2 cosas. Tenemos que crecer el número de donantes y una vez que está adentro, cuidarlo, mimarlo y pedirle que siga cada vez donando más. Y la última pregunta que quiero tirar, y ahí sí la dejo para el panel: ¿cómo se explica el fenómeno Santiago Maratea? El estudio hace referencia a que el segmento joven desconfía de las ONGs. Debemos entender que confían más en los influencers como Maratea. Bueno, ¿cómo abordar este tema que
está impactando en el flujo de donaciones, por lo menos de donantes jóvenes. Mary, presentamos el panel. Presento Muchas el panel. gracias a todos. Seguramente dejamos algunas preguntas que tienen que ver, que cuando vean el informe van a quedar muy claras, simplemente para aprovechar mejor el tiempo. Perfecto. Adelante. Mary. ¿Me das un slide, otro slide? Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ir retirando nosotros del escenario y vamos a dejar subir a las personas que no investigan, sino que hacen. Estamos con nosotros hoy Carola Jiménez, que es presidente de AEDROS, que es la Asociación de Fundraisers de los Ejecutivos de Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales. Mercedes Aranguno, presidente de Confederación de la Sociedad Civil. María Álvarez Vicente del Consejo Publicitario Argentino. María ha ofrecido gentilmente, porque es muy talentosa haciendo eso, ser moderadora de este panel. Gracias, María. Javier García Moritán, de GDF, Grupo de Federaciones de Empresas, de Fundaciones de Empresas, perdón, y María Belsky, que es presidente de RACI. RACI significando Red Argentina de Cooperación Internacional. Bueno, muchas gracias, Mary, Gabriel, San Andrés, Kendar, Voices, otro gran estudio de Voices aportando a pensar a esta sociedad. ¿No se oye? Ahí mejor. Bueno, realmente cuando vemos que se ponen recursos y esfuerzos profesionales para conocer, para tener datos e informaciones, cuando sentimos que podemos realmente accionar y empezar a que las políticas o las acciones realmente tengan foco y fruto, ¿no? Y este estudio realmente lo muestra. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es conversar con los que saben del tema, porque lo viven. Mariela, Javier, Mercedes, Carola. Tenemos algunas preguntas que salen un poco de todo lo que escuchamos recién, que me gustaría que comiencen a hacer rodar una reflexión que también puede ser colectiva y que se transforme en una especie de conversación, ¿no? Para Javier, un dato que choqueó y que seguramente para vos es muy, que interpela realmente, que es la caída en la confianza de las organizaciones sociales y de golpe la suba de la confianza en las empresas. Dato totalmente contraintuitivo, ¿no? Ay, lo tengo ahí, qué maravilla. Dato contraintuitivo, como decías vos hoy. Las organizaciones de la sociedad civil que surgen con un propósito de hacer el bien, de golpe comienza esta caída de la confianza. ¿Cómo lo explicás o qué te dice esto? Bien, así como decís, María, me generó una reacción bastante virulenta en términos de sublevarme frente al dato, y no porque no me ponga contento de que las empresas vayan incrementando la confianza entre la población, que es una buenísima noticia, sino porque hay algo que me parece que debería, o a mí me gustaría que nos movilice a todos, y parte de algo que busca ser muy de sentido común, y que dice algo así como que las empresas son organizaciones con fines de lucro, cosa que es absolutamente legítima, mejor aún si el fin de lucro es proveyendo productos y servicios virtuosos para otros, desde ya no es lo mismo. No obstante, son entidades que persiguen el lucro y se puede intuir o se puede pensar, si nos ponemos en críticos, que en algunas oportunidades en la historia, en pos de ese fin de ganar dinero, quizás no se han hecho las cosas del mejor modo, cuidando a las personas, cuidando al ambiente. Comprendemos que el lucro en sí mismo puede o podría eventualmente generar algún tipo de sospecha entre la población, sobre todo cuando hay ganancias que se dan de manera extraordinaria en determinados periodos puntuales. Es decir, la actividad con fin de lucro puede generar preguntas sobre cómo se lleva adelante. No voy a caer en la candidez de creer que las organizaciones de la sociedad civil o las entidades sin fines de lucro, por esa sencilla razón, no puedan merecer de parte nuestra una reflexión crítica de cómo se financian.
pero digamos, lo que me parece más relevante y que a mí me subleva es que, a priori, al menos, si somos personas que confiamos o elegimos ver el vaso medio lleno, bueno, entendemos que son entidades que surgen a partir del esfuerzo de personas que se ponen sobre sus hombros el desafío de resolver alguna causa que ni el Estado ni el mercado está resolviendo, y por tanto son personas que merecen no solo nuestro respeto, sino nuestra admiración, que están saliendo de sí en pos de necesidades y con un espíritu superador. Entonces, ¿qué está pasando? Es una pregunta que no tengo la respuesta, tengo por ahí algunas hipótesis, pero desde ya quiero marcar como esta primera intervención de, bueno, que nos genere ruido esto, que no naturalicemos que haya caído en este nivel de desconfianza las organizaciones de la sociedad civil en Argentina en tan poco tiempo. Bueno, primer punto que quería mencionar. Y después también pienso lo siguiente, las catastróficas consecuencias que puede generar la pérdida de confianza en las organizaciones sin fines de lucro y que están directamente relacionadas con la pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas, o dicho de modo más directo, el riesgo para la actividad o para la función democrática en el seno de una sociedad. Más institucionalidad, más confianza en las instituciones. Acá hablo de la sociedad civil y hablo de la pérdida dramática de la confianza en todas las entidades que hemos estado viendo, genera situaciones realmente peligrosas en términos de participación democrática. ¿Por qué? Porque se supone que las personas nos encontramos a través de entidades a partir de las cuales queremos comprometernos con aquello a lo que nos sintamos llamados. Nos reunimos con otros para generar determinadas transformaciones, para defender intereses, para promover determinadas causas, y el hecho de que las personas desconfiemos tan considerablemente de las entidades, de las instituciones, que ratifica esta fragmentación, esta polarización, esta desintegración del tejido social, a mí me parece dramático y creo que debería llevarnos a una reflexión para evitar caer frente a estos contextos en líderes mesiánicos, en líderes populistas, en regímenes autoritarios que surgen frente a esa desintegración que afecta a los tejidos y los resortes institucionales necesarios para evitar avasallamientos de algún sector por sobre otro. Entonces, me parece dramático eso. A lo temporal, ¿no? Porque si miramos las series de datos, las entidades sin fines de lucro vienen cayendo, ¿no? En las 3 columnas que tenemos, las empresas venían cayendo y recuperan en el último ciclo. ¿Hay algún dato ahí que a vos te da para pensar que en el contexto que suponemos que es el entorno pandemia, las empresas adquirieron? ¿De por qué levantan? Exacto. Me resulta súper difícil responder esto. Y como no sé la respuesta, hablé con varias personas en el transcurso del día de ayer y de hoy para preguntarle qué piensan también. Y hay hipótesis de todo tipo. Voy a compartir algunas, de las cuales las comparto más haciéndome estas preguntas que creyendo tener algún tipo de respuesta seria. Lo anticipo. Sobre todo para cuando no estén de acuerdo en algunas de las que voy a decir. Evidentemente hay un movimiento político ideológico más promercado y más liberal en este tiempo, y se ve, y no me pienso meter en la cuestión de las encuestas, de las figuras políticas y demás, pero hay una aparición de un sector que hace ver la actividad privada, la inversión, el pagar impuestos, todo lo que implica el trabajo en el sector privado como algo sumamente virtuoso, cosa que yo coincido siempre y cuando no sea en desmedro de otros sectores. Pero bueno, para atender, ese es uno. Entonces, en términos de la pandemia, se puede ver cómo las empresas con mayor o con menor eficacia han sabido responder y se han comprometido frente a los dramas que vivimos en torno de una crisis sanitaria como por la del COVID. Entonces, una es esa, si se quiere, cómo la sociedad argentina está encontrando ciertas vías de expresión políticas e ideológicas que reivindican a la empresa. Digamos, genera algo virtuoso, siempre y cuando no sea en desmedro de otros sectores. Y también pienso yo, se me ocurre, es parte de las conversaciones que tuve en estos días, que hay una confusión entre el público general, entre la sociedad en general, a la hora de identificar qué entendemos por ONGs, qué entendemos. Por ahí es más difícil, con Gabriel decíamos, bueno, por ahí hay que preguntar por organizaciones sin fines de lucro. Quizás hasta es más complejo aún. Entonces, bueno,
probablemente, y en el tono de esta reflexión más política e ideológica, puede ser que haya quienes identifiquen la acción de movimientos sociales, de piqueteros, de organizaciones barriales, entidades muy politizadas, y como la política, veíamos también el Congreso, la justicia, el gobierno nacional, son de los peores en términos de confianza, puede ser que arrastren un poco de esta desconfianza en sociedad civil. Yo igual celebro que las empresas y que la inversión social privada también pueda estar contribuyendo a mejorar la confianza en términos de institucionalidad que se compromete con causas. Excelente. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Les provoca esto al resto del panel? ¿O están de acuerdo? Por supuesto. Hola. Sí, yo creo que, y lo venimos pensando, voy a tratar de ponerme el gorro de Razi y no tanto el que tengo de Amnistía, pero que me cuesta, pero obviamente hay una baja en la confianza de las organizaciones de la sociedad civil, porque no se puede leer hay que leerlo en el contexto político argentino, y hay una realidad. La gente no sabe que es una ONG, una organización social. Para la gente pueden ser las organizaciones sociales que están el 9 de julio reclamando al gobierno. No se entiende si son organizaciones financiadas por el gobierno, si son independientes, si son organismos de derechos humanos, si son kirchneristas. Bueno, hay como una confusión enorme y la verdad es que las organizaciones tampoco tenemos, no invertimos mucho porque no tenemos en tratar de mejorar nuestra imagen, ¿no? La realidad es esa, pero no porque no sepamos, sino porque no es fácil y requiere mucho dinero para lograr cambiar, desde mi perspectiva, para lograr cambiar esa idea que tiene la gente de que somos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces me parece que es un trabajo de cambiar nuestra imagen y complejo. Perfecto. Mercedes. A mí como que toda la presentación me hizo como, ya la había visto anteriormente, a mí me hace ruido muchas cosas de toda esta investigación. Por ejemplo, la donación, hablar de donación. Hoy en Argentina me parece que ya tenemos que pensar desde las organizaciones, que es el lugar que yo ocupo representando, ya no podemos pensar en donaciones. Yo creo que nosotros como organizaciones tenemos que mostrar que hacemos un trabajo valioso, rico, con expertise, y que lo que nosotros buscamos es financiamiento a nuestro trabajo, a nuestra expertise, a nuestra intervención, a nuestra producción, porque nosotros producimos un montón de cosas a través de bienes, de servicios, de prestaciones. Entonces, me parece que seguir hablando de donaciones es quedarnos cortos. Es como que yo me pongo en una posición de debilidad, como necesito, por favor, dame. Y no, tenemos que hablar de participación, es decir, que las organizaciones tenemos mucho para dar, tenemos un potencial extraordinario para desarrollar y eso es lo que le tenemos que demostrar al donante, que no nos tiene que dar como que nosotros tenemos una necesidad, sino que nosotros merecemos que nos financien nuestros programas, nuestros emprendimientos, porque son valiosos para la sociedad. Bueno, lo que vos decís es una puesta en valor del rol, ¿no? Es como cambiar este concepto cambiar la de posición. filantropía. Es cambiar por la el de- posición. Exactamente, por el de un asociado, un partner. El donante sería un partner Exactamente. en el proyecto. Es un win-win. Es Exacto. un win-win. Tiene Por que ser algo beneficioso para ambas partes. El donante, por llamarlo de alguna manera, que para mí es un financiador, no un donante, no me resigno a ese término, me encanta porque Javier se ríe, pero es así, no me resigno a que me digan donante. Es un financiador que va a financiar lo que nosotros ofrecemos como organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, como querramos llamarlas. Pero él se va a beneficiar porque se va a sentir mejor, porque va a ser su aporte a la comunidad y porque nosotros como organizaciones estamos dándole a la comunidad, a la sociedad, un montón de valor que el Estado muchas veces no llega y por eso estamos ahí. Entonces, eso es una posición que como organizaciones tenemos que modificar. ¿Está claro? Me parece, perdón. Exacto, es una sociedad.
yo me asocio con vos para tal cosa. Y reconocer mi potencial, reconocer mis valores, reconocer nuestra capacidad, el expertise que hoy las organizaciones tenemos. Es un cambio de posición. Absolutamente. Perdón, Exacto. es cambiar el mensaje, es trabajemos en equipo para una sociedad. Y es lo que hacemos. Nosotros ponemos las herramientas y necesitamos que nos ayuden a financiar este trabajo. O sea, porque a veces siento que coincido mucho con vos, Mercedes, en la donación. No estoy pidiendo una limosna, estoy pidiendo que me ayudes a seguir trabajando en esta sociedad. O sea, no estamos pidiendo, no estamos, digo una limosna no en un mal sentido, pero a veces es, y del otro lado, la otra persona que quiere colaborar está esperando que le pidas, porque quiere sumarse a la causa, porque si no, no te hubiese abierto la puerta. O sea, si no, no hubiese abierto ese mail, si no, no hubiese, si no, no te estaría siguiendo en las redes sociales. Ya es parte de tu causa, solo es sentarse, hablar y decir, quiero que me ayudes y trabajemos juntos. Además, somos contribuyentes en las políticas públicas, en la formulación de políticas públicas, porque al estar en territorio, como estamos la mayor parte, algunas son de investigación, en fin, hay una diversidad absoluta, pero la gran parte de las organizaciones estamos en territorio, entonces tenemos un conocimiento del territorio que es muy rico para la formulación de políticas públicas. Entonces tenemos que darle valor a todo eso. A mí me parece interesante lo que decís, Mercedes, porque si vemos que la caída de la confianza es tal que muestran los números, evidentemente es porque quizás la sociedad ya está percibiendo que este paradigma de la donación ya no existe, no existe más, más. no da para más. Y lo que se espera, digamos, cuando uno dona no espera nada a cambio, y en realidad cuando uno contribuye sabe que hay algo que sí regrese, y eso construye confianza y esa o confianza, valor, construye valor, que en realidad es lo que la sociedad... Y esa confianza viene acompañada con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la evaluación de las actividades, con la información de lo que se hace. Entonces, todo eso ayuda y nos saca de esta posición de inferioridad y nos pone en una paridad. Y tiene que ser un win-win para el que entrega, para el que financia y para el que realiza. Digo, y dado el universo de las organizaciones de la sociedad civil, que es enorme y diverso, ¿no? Las organizaciones como ustedes, digamos, que de segundo grado, ¿qué pueden hacer para ayudar a que estas organizaciones de la sociedad civil den este tercer grado? Den este paso, porque claramente la dispersión de esfuerzos para transmitir este cambio de paradigma, para que puedan dar ese paso y dejar de estar colocándose quizás en este lugar donde ya la sociedad no los valora, ¿no? Bueno, obviamente que la formación es la palabra, ¿no es cierto? Hay que formar y hay que ayudar a las organizaciones que hacen un trabajo extraordinario, aquellas de base que están en el aquí y en el ahora de la necesidad. Hay que ayudarlas a que puedan empoderarse de todo su trabajo y de su expertise para que puedan salir de esa posición de demanda, casi rogando para que puedan estar en la posición de paridad. Bueno, creo que una confederación tiene esa misión, ¿no? Es decir, poner en valor este trabajo de las organizaciones, y esa es una de las cosas que estamos trabajando. Me río porque estamos trabajando con Mary y con Cecilia, que no la veo acá, para darle a la confederación este lugar de empezar a modificar este posicionamiento de las organizaciones sociales. Excelente. Y para mí hay que sumar que las organizaciones sociales van creciendo la profesionalización interna, que eso ayuda al crecimiento, tener otra mirada, más allá de que muchas organizaciones empezaron voluntariamente, porque con gente de la comunidad voluntaria, hoy por hoy, de a poco, se van profesionalizando y van teniendo herramientas profesionales de distintas carreras o distintas profesiones, y esto ayuda al crecimiento. Para mí, el que se suma al equipo, que da un aporte, está confiando en esa organización porque sabe que tenemos los números claros, porque sabe que tenemos transparencia, porque cumplimos con la palabra de en qué invertimos su dinero. Puede ser en un comedor comunitario, puede ser en educación, puede ser en salud, pero si no tenemos las cosas claras nosotros internamente en las organizaciones,
esa persona no va a volver a confiar en nadie más. Se le acabó la confianza, por eso en un momento en la encuesta dijeron, yo dono una vez y no dono más. La nueva generación, ¿no? Los chicos más jóvenes, por ahí están decepcionados de dónde fue ese dinero o qué pasó. O sea, no sabemos el por qué no donaron más, pero es una alerta, porque esa nueva generación van a ser los que van a seguir aportando a esta sociedad. Perdón, ¿puedo agregar algo? Yo coincido con lo que ustedes dicen, pero a mí el estudio lo que me muestra es que hay un caudal de donación enorme que no se está explotando. Entonces, yo personalmente creo que soy más del equipo donación, sí. Lo que pasa es que hay que salir a buscar, porque por lo que muestra el estudio, no estamos saliendo a buscar todo lo que hay para que se dé, ¿no? Nada, y hago un paréntesis con mi experiencia. Yo estoy hace 11 años en Amnistía. Cuando empecé había 400 miembros. Hoy hay 19.000, 20.000 miembros. Entonces, 10 años. En 10 años, 20.000 miembros. Entonces, y estamos pescando, digamos, ¿no? En distintos lugares. Entonces, es que hay y hay que salir a buscar. Lo que sí, no voy a mentir, requiere una inversión enorme, que no todas las organizaciones tienen. Entonces ahí, sí, una enorme, es una inversión gigantesca. Como nosotros somos una organización internacional, la tenemos. Entonces, lo que sí coincido y creo que es importante es que las organizaciones más grandes visibilicemos el trabajo de las más pequeñas o trabajemos más. Creo que lo que no hacemos mucho tampoco es en trabajar en colaboración entre organizaciones, ¿no? Las que son muy grandes no trabajan como colaborando con las más pequeñas. Y eso sí creo que es algo que nos debemos, ¿no? Como que no lo hemos hecho y es interesante probarlo. Sí, y yo puedo decir algo Sí, más. Yo agregaría a todo esto que las organizaciones muchas veces en esta necesidad de subsistencia y sobre todo después de la pandemia que ha demostrado la caída de una gran cantidad de organizaciones que no han podido sostenerse, necesitan el dinero. Pero hay muchas maneras de cubrir esa desconfianza y es a través de la construcción de un vínculo con el financiador o el donante, por continuar un poco con tu idea. Y es ir construyendo y a lo mejor la primera relación no es de dinero, sino que a lo mejor es compartir un talento, es una consultoría, es un voluntariado y eso va construyendo una confianza que después, en la medida que esa confianza se va consolidando, te permite ampliar y decir, bueno, a ver, ahora, ¿en qué podemos avanzar financiándolo? Construir una relación, ¿no? Exactamente, Empezar construir un vínculo, por el lugar posible. ¿no? Entonces, construir un vínculo, como quizás no es construimos dinero lo vínculos primero que se en puede. nuestras vidas, Claro, ¿no es cierto? Entonces, totalmente. me parece que eso también hay que tratar de trabajarlo con las organizaciones más pequeñas para que no se concentren solamente en esto del dinero para subsistir, sino que la construcción de confianza es un proceso y es un proceso bastante largo. Pero si queremos fidelizar, como bien salió en el estudio, bueno, fidelicemos a través del tiempo. Nada es inmediato. De acuerdo, perfecto. Perdón, como todo en la vida. ¿Puedo agregar una última cosa? Y una cosa es que las organizaciones grandes, como ACNUR, Amnistía, Greenpeace, les pasemos know-how a las más chicas. Nos tomemos el trabajo de ir a las más chicas y pasarles know-how, porque es como una técnica, es como un enlatado a buscar donaciones individuales. De verdad es como eso. Entonces, creo que las organizaciones grandes tienen la obligación de, o por lo menos podríamos ponernos como meta, ayudar a las más Compartir pequeñas. saber. Sí, pero también hay que enseñarles a gestionar, porque hay un tema y es que las organizaciones en general, estamos hablando, no las grandes, sino las de mediano para abajo, no saben gestionar. Entonces, cuando vas a pedir donaciones, se pone enseguida en evidencia la falta de gestión y eso es parte de lo que genera la desconfianza. Entonces, hay otras organizaciones, que me pongo otro sombrero porque acá veo a mis amigos, en el cual estoy también involucrada, que ayudan a la gestión, al planeamiento estratégico, que es todo voluntario ad honorem y que ayuda a las organizaciones a mejorarse. Y a veces las organizaciones tienen la resistencia de querer hacer cambios. ¿Por qué? Porque hay mucho individualismo, protagonismo, porque hacer cambios implica dejar ciertas cosas para conseguir otras. Entonces, es todo esto, yo creo que estamos en ese momento ideal.
que es que toda esta crisis socioeconómica, política, cultural que tenemos en este momento en la Argentina es lo que nos permite preguntarnos todas estas cosas. Y es el momento que las grandes y las confederaciones y las federaciones, como estamos con Javier en un montón de espacios, hacer esto en conjunto. ¿Puedo agregar algo más? En la encuesta salió que uno de los puntos más críticos y más débiles que tenemos las organizaciones es la parte fiscal. Las organizaciones pequeñas no tienen los papeles en orden y acuden a otros para ver si pueden recibir una donación por intermedio de... Yo entiendo las organizaciones grandes con las técnicas, pero las organizaciones chicas tienen problemas más graves, que es no tener los papeles en orden, no pueden recibir una donación muy importante porque no le pueden dar un recibo o no le pueden dar el último balance o no le pueden dar, o sea, eso también tenemos que trabajar porque no tienen la documentación para recibir esos aportes que les pueden cambiar la historia en esa organización. Porque por ahí un donante se enamoró de la causa y dice, bueno, perfecto, pero cuando llega el momento de la transferencia bancaria, no hay una cuenta de la organización, es una cuenta de algún directivo de la organización, es personal. Esos temas son importantes. Hay que acompañar esas organizaciones para que se formalicen. Hemos trabajado desde AEDROS en organizaciones muy chiquitas en el interior del país y de repente la persona que va a hacer recaudación de fondos es la persona de legales, pero ni siquiera tiene el último balance. Entonces no lo pueden presentar a una empresa, una multinacional, no pueden recibir la plata. Entonces es como un círculo vicioso. No tengo los papeles, tengo el donante que me quiere donar y quedaron ahí. Y eso la verdad que a nosotros nos pone en un compromiso muy alto en ayudarlos a que se organicen y tengan esos papeles. Por eso para mí el crecimiento en la profesionalización tiene que ver con esto, con el orden. Trabajar el tema del marco legal y fiscal Totalmente. a nivel político, porque Sí. hay que facilitar la formalización de las organizaciones. Y esto es fundamental, porque hoy por hoy armar una organización, formalizarla, es mucha plata. Entonces también es como el huevo y la gallina. Vos querés organizaciones formales, pero Micrófonos No, más. No, digo que el marco legal y fiscal es fundamental para organizaciones como las nuestras. ¿Por qué? Porque necesitamos que las organizaciones estén formalizadas, pero resulta que formalizarse es muy caro. Entonces también nosotros tenemos que gestionar este tipo de cosas a nivel político, local. En muchos municipios se ha facilitado, pero a nivel nacional es carísimo. Entonces, presentar un balance, tener la normativa cumpliendo, la contratación de las personas. Tenemos el mismo marco legal de contratación que una multinacional. Entonces, hay un montón de cosas que están en nuestra agenda que tenemos que modificar para que las organizaciones puedan también dar esa confianza en la formalidad. Excelente. A ver, Mariela, algo que salió hoy un poco en las preguntas, que es el lugar que ocupa Argentina en el contexto de los países relevados, en este caso 119 países en este estudio que mencionó Mary hoy. La Argentina ocupa el puesto 56 y hay un 35% de adultos donantes. Y solamente Brasil en América Latina aparece superándonos, por lo menos en este listado que vemos acá. Vemos muchos países claramente de un origen anglosajón. ¿Qué reflexión te genera esto o qué podríamos hacer, digamos, para mejorar nuestra posición relativa? Bueno, a ver mis anotaciones, porque a mí me habían dado otro cuadro donde estaba Brasil, estaba Argentina, pero lo voy a compartir un poco acá. Ese cuadro, exacto. No, digo, lo comparto así con toda la gente. Ese cuadro que a mí me habían dado mostraba que el promedio general del mundo era un 35% de la población donando. Y nosotros estábamos 2 puntos abajo, ¿no? Exacto, 33. Sí. Y Brasil está... Brasil, 38. Exacto. Bueno, no me parece tremendo, ¿no? No. Si lo pensamos mirando ese cuadro, no parece tremendo. Y sí me puse a pensar por qué a Brasil, que es el que aparece ahí de la región, y Argentina tenemos la diferencia que tenemos.
Y un poco mirándonos mirando mi experiencia de trabajo y conversando con mi gente del equipo de crecimiento y los colegas de la región, es cierto que Brasil tiene como el federalismo es muy importante, digamos, en Argentina y en Brasil, pero en Brasil hay ciudades muy grandes, Río de Janeiro, San Pablo, ¿qué más? Brasilia, Belo Horizonte. Son 4 súper importantes, con una sociedad con un poder adquisitivo mucho más alto. Y lo que veíamos en el estudio anterior es que la mayoría de la gente dona individualmente en Ciudad de Buenos Aires. No hay pedido de donaciones en el interior del país. Entonces, mi primera conclusión es que para los que buscan donación individual hay que salir a buscar donación al interior del país, porque claramente hay un potencial ahí que nos está explotando. Eso en primer lugar. Me parece también que en Argentina, obviamente, ¿por qué no se está donando tanto en Argentina? Primero, Argentina tampoco es un país que naturalmente va a salir a donar a organizaciones en general. Justamente para donar tiene que conocer la causa, tiene que saber qué están haciendo las organizaciones. Esas organizaciones tienen que tener un muy buen accountability, justamente para mostrar que el dinero que se está donando, a dónde va y qué se hace con ese dinero. Y bueno, y un poco lo que estamos conversando acá es que eso no está tan instalado en Argentina. En los países del mundo, en Europa ni hablar, en Estados Unidos ni hablar, esto está sumamente trabajado. O sea, las organizaciones rinden mucho más cuentas de lo que se rinde acá, están mucho más organizadas en términos administrativos, recursos humanos y demás. El segundo punto creo que tiene que ver con que en Argentina y en todo el mundo se utiliza mucho la tercerización para salir a buscar donaciones individuales. Acá nosotros tenemos 3 empresas que tercerizan salir a buscar donaciones individuales y están en Ciudad de Buenos Aires. Entonces no tenemos trabajo, tenemos Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no tenemos trabajo en el interior. Eso es importantísimo. Si no tenemos a quién pedirle que nos haga que nos trabaje las donaciones en el interior, es inevitable que eso pase. Y en tercer lugar también creo que hay todo un trabajo que es muy complejo, que es el de las organizaciones, que es el de dar a entender qué están haciendo con su causa, ser muy estratégicos en fidelizar a la gente que le dona. Es un trabajo enorme, no es fácil fidelizar, o sea, porque requiere un área, requiere gente que se dedique a eso. Entonces, es un desafío enorme, es un trabajo complejo y hay muchas organizaciones muy pequeñas con mucha incapacidad de hacer todo esto, ¿no? Entonces, eso explica un poco probablemente el número de Argentina en términos, no solo porque no hay incentivo y no hay demanda, no hay oferta, digo, las dos cosas, ¿no? Como que falta ahí salir a pedir, pero también falta fortalecerse de las instituciones para salir a pedir. Me parece esta reflexión respecto de la tercerización, yo creo que es clave, sobre todo para la cantidad de organizaciones pequeñas como mencionaba hoy Mercedes y Carola. Perdón, y una anécdota que me trajo mi director de crecimiento, que ahí está, que es que me contaba que Arcor, por ejemplo, que es una organización que junta mucha plata en Argentina, empezó en el interior y después vino hacia Buenos Aires. Como que es un buen ejemplo del que aprender, ¿no? Me decía. De que es posible. Perfecto. ¿Alguna reflexión respecto de este posicionamiento de Argentina, del contexto de Brasil, de las culturas anglosajonas que tienen esta tradición de la donación? Bueno, claramente nos queda mucho para caminar con respecto a todo lo que tiene que ver con la deducción de impuestos con respecto a Estados Unidos y países europeos. Nos queda mucho camino. Yo he estado en representación de Aeros en mesas de diálogo con el gobierno de la ciudad y nos queda mucho para transitar. Yo lo veo como todavía muy verde, estamos todavía para trabajar durante muchos años, que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones, como para que el donante se sienta protegido o el que aporta una ONG se sienta protegido, en que su aporte que lo haga una organización sin fines de lucro sea visto también en lo que él aporta, o sea, en este impuesto, si se puede deducir o no. O sea, nos queda mucho para transitar. Las organizaciones pequeñas no tienen los recursos para contratar una empresa para que vayan a buscar aportantes. O sea, hay todo un camino para hacer. Para mí la clave es tener fuertes los cimientos de las organizaciones para empezar a crecer.
no es fácil, no están los recursos, a veces son 4 personas en una organización que quieren hacer mucho y no pueden. Y la verdad es que querés meterte y ayudarlos para que buscar el dinero, para empezar estrategias, y se quedan en el camino porque les cuesta. No tienen una persona de fidelización, o sea, no tienen ese recurso humano y toda esa estructura armada como tienen algunas organizaciones grandes. Por eso la verdad que tomo lo que decís para mí es trabajo colaborativo. Trabajo en equipo, trabajo en red, trabajo contra otras organizaciones es clave. Me imagino que la cuestión del dinero en efectivo, que aparece como la principal fuente o forma de pago, ¿no? que va cambiando, por lo que muestra el estudio, debería ser una mejora en la formalización, institucionalización del recurso y la transparencia, ¿no? Perfecto. A ver, Carola. Que quieran donar tiempo, que quieran donar bienes. ¿Qué significa culturalmente, no? ¿Qué significa? Cualquiera tiene tiempo para donar, cualquiera tiene bienes para donar, pero no cualquiera tiene dinero. Correlaciona con esto que aparece como la principal barrera, ¿no? Tengo un problema económico. Yo creo que a veces es como la herramienta lo más fácil por ahí es donar tiempo, donar algo de bien hacia una organización. Por ahí es lo más fácil. Te doy mi tiempo y siento que estoy aportando a la organización. Te doy lo que tengo en casa, no quiero que se entienda mal, pero te doy lo que está en mi casa porque ya no lo usamos más y por ahí vos le puedes dar otra utilidad. Yo entiendo que el trabajo voluntario en las organizaciones es clave, hay muchas organizaciones que lo necesitan, pero con eso no alcanza, porque necesitamos pagar la comida que por ahí no recibimos donada, o sea, por ahí recibimos la leche o por ahí, pero no tenemos para las galletitas, para la merienda, o sea, necesitamos ir a comprarlas. Ese dinero es necesario para cumplir con nuestra causa. Entonces, tenemos que contarle al donante que no dona y que quiere donar su tiempo, que necesitamos ese granito de arena adicional a lo que él nos está aportando, que es muy valioso su tiempo, se lo tenemos que reconocer y sí, las organizaciones que tienen mucho voluntariado y trabajan con la gente, tienen que saber guiarlos, tienen que saber acompañarlos, decirle directamente lo que necesitamos, no vení a colaborar, porque es la parte de fidelizar a esa persona para que se vaya sumando al corto o mediano plazo a que sea un aportante a la causa. Hay algo que surge claro del estudio también, que es que el principal medio a través del cual las personas se informan sobre lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil son las redes sociales hoy, ¿no? Naturalmente los que mejor manejan las redes sociales son los jóvenes y tienen un lenguaje propio, y hay un lenguaje propio que es muy en primera persona. Digo, algo hay ahí del contar en primera persona qué es lo que pasa con el dinero que me diste, qué transformé, qué cambié, ¿no? Hay toda una cultura comunicacional quizás. Yo creo que ese es el punto, la comunicación o la falta de comunicación. No sé si se escucha. Acércate, si está en verde, Está prendido. Está. Ahí vamos. Es la falta de comunicación. Por ejemplo, me quedé pensando cuando hoy en el estudio decían que lo que generaba insatisfacción era que se donaba ropa para que se entregara y después se vendía. Yo creo que si las organizaciones explicaran, en base a lo que dice Carola, que en realidad hay una necesidad de dinero para poder comprar otra cosa que es fundamental, pero se explica que eso se vende, bueno, ya que la situación de insatisfacción pasa a tener otro rol. Pero eso tiene que ver con transparencia, con rendición. Entonces me parece que ahí hay un punto donde las organizaciones también tenemos que tener muy claro que hay que hablar con claridad. Es una conducta racional de la organización en poner en venta. Claro. A veces las organizaciones reciben no bien comunicadas, donaciones que no son útiles para su quehacer, pero pueden venderlas y con ese dinero aplicarla a su quehacer. Entonces, eso se resuelve siendo transparentes. Mira, esto yo te lo recibo en tanto y en cuanto lo pueda vender para poder hacer tal cosa. Me parece, eso es una clave absoluta y el estudio lo dice. Exacto. No sé cómo estamos con el tiempo, perdón, me perdí un poco.
tenemos unos minutos más. Obvio, estamos todos muy enganchados. ¿Perdón? Sí, ahí está. Lo que no puede es lucrar con eso, pero con ese dinero, si lo aplica y lo rinde en función de su quehacer, de su actividad, sí puede. Seguramente es como un servicio. Si no, las organizaciones no podrían brindar un servicio. Me parece que es algo que da muchísimo para una publicación específica, para que circule entre las organizaciones, se comprenda y se pueda comunicar bien a sus públicos, que va a cambiar, digamos, esa... Me parece que es una información que puede ser muy valiosa. A mí me quedó muy haciendo ruido un concepto de que el que dona, los no donantes dicen que el que dona es un acto privado y no tendría por qué estar comunicándolo. Y después aparece una cosa del que dona que dice, no lo tengo que decir, culposa. Y después, perdónenme, el dinero en efectivo. O sea, hay alguna correlación ahí de que no lo digo porque es culposo, o porque soy humilde, o porque es un acto poco transparente. No sé si debería decir esto acá, pero lo dije. ¿Sería como una palabra tabú? No sé. Soy Yo donante lo veo y no lo antiguo, digo. yo veo como un concepto muy antiguo. Hoy los jóvenes... Bueno, puede haber varias versiones de eso, ¿no? A ver, Pero- que circule dinero ya en la Argentina nos sorprende. Hay una circulación de dinero, no quiero decirlo negro, pero que hay una circulación de dinero no transparente, o sea, que sea en efectivo, muchas veces es también por comodidad, para no aparecer en las redes. Hay desconfianza también en las redes, que empezás a poner tu cuenta bancaria, ha habido un montón de problemas con las tarjetas de crédito, hay un montón de factores. Pero para mí me parece un concepto muy antiguo eso de no decir, de no compartir esto de donar, o de entrega, o de financiar, o de compartir. Perimido. Absolutamente. Los jóvenes tienen otra cabeza. Bueno, exacto. Afortunadamente. Hoy, digo, las redes sociales todos somos seres públicos, ¿no? Se sabe de nuestras vidas tantas cosas y no se debería saber que promovemos una buena Todo causa. pasado fue mejor, así que los jóvenes, por suerte, en ese sentido... Incluso hay una estrategia que es, si donás, trae un amigo, traes dos amigos Claro, o amigas, o sea, es tal como cual. justamente... Cuanto más transparente, mejor, Claro. y cuanto más divulgado, mejor. Bueno, y me parece muy interesante algo que relevó el estudio respecto de lo mencionaba en un momento los youtubers, por supuesto apareció el comentario sobre Santi Maratea. Digo, algo para aprender de Santi Maratea y su revolución. Sí, a ver, ¿Los escucho? lo tengo muy estudiado, Santi Maratea, soy una fan de... No, lo miro mucho justamente por esto, porque a mí también me llamó la atención. Más cerquita, María. A mí también me llamó la atención el nivel de recaudación de Santi, no lo conozco, Santiago, pero me parece que tiene que ver con comunicar frescamente, con honestidad, con contar dónde va la plata. Incluso me llamó la atención que él recaude y dice, parte de lo que recaudo lo uso para... Es la sinceridad y la frescura y la desfachatez, y digamos, yo creo que hay muchas de las organizaciones nos quedamos como en una comunicación muy vetusta y como muy alejada de la gente, y él lo que genera es mucha cercanía, mucha empatía, y aparte creo que lleva una causa. Siempre cuando vos buscás recaudar atrás de una causa que es muy clara, que es muy concreta, es mucho más fácil que recaudar sobre un tema. Yo recaudo por salud. Bueno, es mucho más eficiente. ¿Por qué UNICEF es tan eficiente? Porque es, o GACNUR, es el caso de tal persona con nombre y apellido que le está pasando tal cosa y que si vos donás la vas a salvar o le vas a dar el órgano que le falta, digamos. Y Santiago tiene eso, ¿no? O sea, es un insight de estrategia comunicacional el que Totalmente. podemos tener ahí. Yo me animo ahí a complementar.
Hay algo que dice Enrique Piñeiro que me gusta, que él habla de la acción directa. Él es muy crítico de la institucionalidad burocrática que a veces, para que los recursos que son donados lleguen al destinatario, pasan por un montón de manos y además es ineficiente, ¿no? Entonces él dice, soy piloto, tengo mucha plata, pongo un avión, lo hago. Santi Maratea tiene una cuestión que a mí me generó un montón de... Lo comparto, me parece que cuando uno tiene dudas sobre algo, hasta vale más compartir eso. Voy a compartir con vos. Primero, el respeto fenomenal a una persona que se pone al servicio de una causa y que consigue esa cantidad de plata fenomenal. Ahí lo primero que digo es, me guste más o me guste menos, hay algo que no termino de entender y hay algo que tengo que aprender de lo que está haciendo. Esa es la primera. La segunda, la que me genera alguna preocupación del modelo, es la desfachatez, las capacidades personales de él como de otros, pero ejercidas desde un lugar de pura y absoluta individualidad. Yo, Santi Maratea, que digo lo que se me antoja, hago lo que se me antoja, soy capaz de hacer esto que es extraordinario en términos de impacto de acción directa, como dice Piñeiro. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la modalidad a través de la cual funcionan las redes sociales, en donde un día sos Gardel y al día siguiente estás cancelado, para hablar con los conceptos que usan hoy, si Santi Maratea pisa el palito y hace algo políticamente incorrecto y es cancelado, todo ese esfuerzo individual terminó en la nada. Entonces, digamos, mi reflexión sobre Maratea y sobre una sociedad que premia y exalta el individualismo, qué bueno sería unir los puentes entre los anti-Maratea y el fortalecimiento institucional de las organizaciones que son creadas para sostener esas causas. Comparto totalmente, Javier, absolutamente. A mí me genera muchas dudas, o sea, valoro su capacidad porque indudablemente tiene casi te diría hasta un don. Pero a mí me empezó a hacer ruido cuando con su desfachatez empezó a decir que se había comprado los muebles para ahí ya creo que eso fue como un golpe muy fuerte a la confianza que él generaba, porque él mostraba los camiones que compraba, las cosas que hacía, el chico que iba a hacerse el tratamiento, y de golpe eso generó mucho ruido. Entonces, en eso comparto totalmente. Yo reconozco también que soy parte de un grupo de colegas en donde hay una grieta Santi Maratea y discutimos... Ahí hay grieta, muy ¿Sí? interesante. Sí. Claro. Bueno, Me encantó el panel. Gracias, María. Gracias, Carola, Mercedes, Javier y Mariela. Y bueno, nos hemos extendido un poco más, pero vale la pena. No vamos a tomar preguntas acá para el panel, pero todos vamos a ir ahí a tomar un rico café que nos invita Oste. Nos quedamos un rato hablando con mucha gente que hace mucho tiempo que no nos vemos, siguiendo hablando de eso. Y esto no va a ser lo último que escuchen de Cultura Heredar, porque tenemos verdaderamente la intención de tratar de mejorar el financiamiento del sector social en la Argentina. Así que gracias a todos ustedes por venir. Nos vemos allá afuera.